Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Me acompañan, como saben, Esther González, que es la portavoz en asuntos económicos, presupuestarios y demás cosas en el Parlamento de Canarias, y Fermín Delgado, que es el coordinador del grupo parlamentario. Le vamos a hablar hoy de la ejecución presupuestaria. Como bien saben, esto es una parte esencial de la política, pero es árida, tiene su complejidad, porque los números nunca fueron muy atractivos. Así que hemos preparado 4 pantallazos para ilustrarles con los datos, que son la razón fundamental de esta evaluación. Ya saben ustedes que hemos sido un partido con responsabilidades de gobierno. En la pasada legislatura, Fermín, viceconsejero de Hacienda, yo, vicepresidente y responsable de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Ya saben ustedes que en esta legislatura, donde mandan las dos derechas, hemos presentado enmiendas a la totalidad a sus 2 leyes de presupuesto, siempre con alternativas, con propuestas concretas, rigurosas, bien documentadas, porque nos parece que los números, todo en política debe ser riguroso, transparente y bien documentado, pero en una norma que maneja números, la concreción tiene que ser la clave. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer un balance del presupuesto ya ejecutado del gobierno de las 2 derechas del año 24. En este caso es un presupuesto que gestionaron ellos en solitario, porque es verdad que el año 23 fue un presupuesto donde la primera parte la gestionó el gobierno de Progreso y a mitad de año cambió el gobierno y la gestionó el gobierno de las derechas. Pero el año 24 es solito de las 2 derechas. Bueno, en el año 24 la inejecución presupuestaria ha sido de 1.329,6 millones de euros. La inejecución en términos cuantitativos más alta de la historia de la comunidad. Para que se hagan una idea del volumen de recursos que dejaron de gastar, que les sobraron al gobierno de las 2 derechas, con ese dinero se podía haber financiado, voy a decir una cosa impropia, al doble los presupuestos de asuntos sociales, los presupuestos de las universidades, los presupuestos de igualdad y de vivienda. Ese dinero equivale al presupuesto de estas áreas que acabo de citarles. Todos los derechos sociales, todos los gastos en universidad, en innovación, por supuesto en igualdad y por supuesto en vivienda. Estamos hablando de una cantidad muy alta, 1.329,6. Para trasladar con precisión a la ciudadanía, le sobraron 1.330 millones de euros. Récord histórico, nunca hubo una cantidad tan alta. Pero a esto, y les hago un paréntesis, hay que sumarle los 1.090 millones que dejaron de gastar en el año 23, que ya era dinero el que le sobró en el año 23. Entre los 2 ejercicios de las 2 derechas se han dejado de gastar nada más y nada menos que 2.419 millones de euros. Un dineral, una cantidad ingente de recursos. Y en paralelo, en esta tierra nuestra, tenemos déficit en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en las obras hidráulicas, en la vivienda y en las carreteras. Porque, a ver cómo se casa la falta de recursos para hacer políticas que demanda la ciudadanía y luego que te sobren en 2 años 2.419 millones. Nos estamos refiriendo con los 1.329,6 solo al año 24, pero yo les ilustro el año pasado para que vean la magnitud de la mala gestión de los gobiernos conservadores en nuestra comunidad. Esto representó un 89,52% en términos porcentuales, que en términos porcentuales sería el peor porcentaje de ejecución en 12 años, en términos absolutos el peor de la historia. Pero si grave es la inejecución global del presupuesto, es terrible lo que pasa con las inversiones. Ya saben ustedes que en un presupuesto hay gasto corriente, capítulo 1, 2, 3 y 4, bueno, 1, 2 y 4, que sería
pues las nóminas, los suministros, o los medicamentos, la compra de bienes y servicios. Ahí está lo sustancial de un presupuesto, y luego está el capítulo 6 y 7 que va a inversiones, a hacer colegios, a comprar máquinas sanitarias, a hacer vivienda, a hacer obras hidráulicas, a hacer carreteras. Bueno, el capítulo 6 y 7 tuvieron una ejecución exactamente del 54,8%. Esta sí que en términos absolutos y relativos es la más baja de toda la historia de la comunidad autónoma. Nunca sobró tanto dinero y nunca se ejecutó tan poco el capítulo 6 y 7. Hay un cuadrejo por ahí que lo pone en evidencia. Si esto era el presupuesto inicial, el definitivo, si gastaron esto, le sobraron del capítulo 6 y 7 1.066 millones. 1.066 millones. Y faltan viviendas, faltan carreteras, faltan obras hidráulicas, faltan inversiones en sanidad, en educación. No hay plan para mejorar los sures de las islas turísticas en materia de infraestructura educativa, y le sobró el año 24 1.066 millones en el capítulo 6 y 7. Récord histórico en valores absolutos y relativos. Por si el panorama fuera negativo, se lo voy a ensombrecer más, desgraciadamente. Y es que por culpa de esa inejecución, a este gobierno ha tenido un superávit, que es un concepto que luego, si fuera preciso, Fermín, experto en la materia, se los puede aclarar, tiene su complejidad. Tuvieron un superávit de 537 millones. Quiere decir que la diferencia entre ingresos y gastos fue de 537 millones, el 0,93% del PIB. Lo grave de este dato, que también es el peor de la historia desde que se tienen datos de superávit, que fue a partir del año 17, 537 millones que sí o sí van a amortizar deuda con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano. Estos 537 millones de superávit, según los datos del Ministerio de Hacienda, estos 537 millones inevitablemente van a amortizar deuda y por lo tanto se pierden para atender necesidades sociales o inversiones. No se pueden recuperar, se van a amortizar una deuda que por otra parte es muy baja, la deuda de Canarias. Otro paréntesis, ellos hicieron una previsión de superávit en el año 24 en relación al año en la ley de presupuesto del 24 del 0%. Dijeron que iba a haber equilibrio entre los ingresos y gastos. Y se equivocaron en 537 millones. Como ven, tres perras, ¿no? Pero es que en la ley de presupuesto del año 25, que también aprobó el Parlamento con nuestra oposición, hicieron una revisión de las previsiones de superávit y dijeron, y estamos hablando en octubre del año 24, hicieron una previsión de un superávit de 175 millones y más que se les ha triplicado. En definitiva, 1.329,6 millones que se dejan de gastar. Cifra histórica en valores absolutos y la peor en 12 años en valores porcentuales. Agravamiento en el análisis interno de la pérdida de inversiones. Solo el 54%. Le sobraron 1.066 millones de euros. Y consecuencia de esta inejecución, un superávit en este ejercicio de 537 millones que van a amortizar deuda. Se pierden, no se recuperen. Van a amortizar deuda. Luego al resto, si fuera preciso, le diremos qué puede pasar con el resto de las inejecuciones. Primera consecuencia de este tema. Por lo tanto, es la pérdida de 537 millones para el gasto público, para los servicios públicos, para las inversiones. Y segunda consecuencia, les deja en evidencia el cuento ese de pedir más dinero, se les acabó, porque no son capaces de gestionarlo. Se les acabó el cuento de pedir más dinero cuando no son capaces de gestionarlo. Ni en el año 23, cierto es que fue un año
compartido entre el gobierno de Progreso y el gobierno de las derechas, ni en el año 24, y los datos son incontestables. Lo del superávit está, bueno, le vamos a dar estos cuadritos para ilustrar todo lo que decimos, porque nada de esto, aquí no hay solo opiniones, que también, aquí hay datos incontrovertibles, oficiales, indiscutibles. Ahora vendrá el relato del cuento, ¿no? Y yo acabo para que mi compañera Esther concluya. Este es un gobierno que es una artista en el victimismo, en echarle la culpa a todo el mundo, a los de Madrid, a los de Bruselas y a los de atrás, pero que elude sus responsabilidades. Es un gobierno que para vender la moto, para hacer propaganda, son unos artistas. Pero también es un gobierno que oculta la verdad y es poco transparente. Nuestra reclamación, entonces, ahora y en el futuro, es exigir al gobierno, y este es un dato relevante, donde únicos sí han superado todas las previsiones de gasto, es en los cargos públicos y en los asesores. Este es el gobierno más grande de la historia de Canarias, un 30% más de altos cargos y asesores, casi 4 millones y pico de euros adicionales de un gobierno mastodóntico, el gobierno más grande con diferencia. Ellos alegaban en la oposición que iban a acabar con los chiringuitos y lo que han hecho es aumentar un 30% con esta denominación de chiringuitos la estructura del gobierno para tener los peores resultados de la historia. En definitiva, a este gobierno hay que exigirle más gestión, más eficacia y más transparencia, y como eso no lo vamos a hacer mucho, lo que sí les aseguro que Nueva Canaria, Bloque Canarista, seguirá presentando alternativas y controlando a este gobierno. Buenos días a todos y a todas. Yo para rematar dos cosas de las que Román habló, también hay que tener en cuenta que el presupuesto del 2024 ha sido un presupuesto donde el inicial, el 83,3% del presupuesto ha ido a gasto corriente, a gasto de personal, a gasto corriente, capítulo 2 y capítulo 4, mientras que el presupuesto en inversión solo era del 16,7%, pero lo peor es que en la ejecución ese 83,3% que tenía en gasto corriente se ha subido al 88,6%, mientras los gastos de capital, mientras las inversiones pasaron del 16 al 11, del 16,7 al 11,4%. Y también, como Román dijo, estas inversiones son el gobierno más grande, que en gastos de personal cuesta, pero también sabemos que, porque estaba en el presupuesto inicial, la publicidad y propaganda creció muchísimo en el presupuesto y también las atenciones protocolarias. Ya veremos después, porque lo que sí, o una de las cosas que es muy criticable de este gobierno es que estamos a día 7 de abril. Estamos a día 7 de abril y al día de hoy lo único que tenemos de la ejecución del presupuesto es la ejecución de presupuestos por capítulos. Les cuento, en el año 21 y 22 estábamos, en el primer caso el 9 de febrero y en el otro creo que el 15 de febrero, en el Parlamento debatiendo la ejecución presupuestaria, pero por consejería, por programa, por capítulo, con lo cual sabíamos qué era lo que no se había gastado y dónde no se había gastado, y el debate pasaba por qué no se había gastado. Resulta que ahora estamos a 9 de abril, a 8, a 7 de abril, y a 7 de abril no tenemos ninguna información. La consejería la tiene porque, bueno, da datos que no sé si serán ciertos o no, pero la tiene. Sin embargo, se empeña en ocultar la información. Los únicos datos que tenemos es lo que en el capítulo 1, o sea, en todos los capítulos del 1 al 9, era el presupuesto inicial, el presupuesto definitivo y lo que se ha ejecutado, pero nada más. Y, hombre, a ver, cuando tú tienes los datos, ¿por qué los tienen? Y no los das, pues no lleva a pensar mucho más que es que los datos no son buenos y que tienen que ocultar, si no, no tendría sentido. Nosotros, o sea, en este caso, Román, cuando era consejero de Hacienda, y Fermín como viceconsejero de Hacienda, a principios de febrero, todo el mundo tenía los datos de lo que se había ejecutado y lo que no, dónde no se había ejecutado y en qué cantidad no se había ejecutado. Y lo único que nos quedaba, y ahí era el debate del Parlamento, era por qué no se había ejecutado en cada consejería, en cada centro directivo o en cada programa. Eso
este año, de momento, no lo tendremos y al paso que vamos, témome que terminará abril y seguiremos sin tenerlo. Yo creo que algo que es muy criticable, no tiene sentido. Y, hombre, y lo único que le hace una patada para adelante, porque la verdad, más tarde o más temprano, saldrá adelante. Y bueno, y encima de todo eso, bueno, pues los datos que dan son contradictorios y eso nos hace pensar con más razón que no quieren dar los datos, no quieren dar la información porque no debe ser buena. A partir de ahí, mañana tendremos una comparecencia en el Parlamento con la consejera de Hacienda, con doña Matilde Cian, e intentaremos pues tener algún dato más, que nos facilite algún dato más y alguna razón más de esta inejecución presupuestaria. Perfecto. Ahora nos ponemos a disposición de ustedes sobre estos asuntos y cuando acabemos estos asuntos, sobre otros, si lo considerarán. Buenos días. Me gustaría hablar usted de la deuda, ese presupuesto ya para la deuda, ¿no? ¿Saben el dato de cuál es la deuda actual? Sí. Bueno, yo digo a brochazo y a pincel lo dirá Fermín. La deuda viva, creo que a 31 de diciembre del año pasado, eran 6.400 millones de euros. 6.474, que es la deuda per cápita más baja de todo el Estado español, porque hicimos una buena gestión de los recursos públicos en la etapa de la legislatura, históricamente, pero en la etapa de la legislatura 19-23. Bueno, saben ustedes que también está en discusión amortizar una parte de la deuda en un debate que se ha abierto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y donde Canarias podía amortizar, Fermín, con la propuesta, que todavía no es definitiva, ¿cuánto era? 3.300 millones. 3.259. De manera que si se confirmara la propuesta que ha hecho el Gobierno de España de reducción de la deuda pública de las comunidades autónomas en los términos propuestos, que es solo una propuesta, se rebajaría esos 6.400 y pico en 3.300 millones. Y a eso habrá que añadirle los 537 que ahora tendrían que ir obligatoriamente a rebajar la deuda. Nuestra deuda pública es la más baja del Estado español en términos per cápita y al final también en términos, como nos descuidemos, absolutos, ¿no? En relación al PIB, sin duda. Es decir, que el dinero no lo necesitamos para amortizar deuda, por eso es gravísimo este superávit histórico, casi encabezando las comunidades españolas. 537 millones que debieran ir a responder a las necesidades sociales y de inversiones de nuestra comunidad, obligatoriamente irán a amortizar deuda que ya era baja y que lo será más si se confirman las previsiones que hay sobre la mesa en el debate político español. Por eso es una mala gestión de las dos derechas. No saben gobernar, solo saben hacer propaganda. En esto son unos artistas. Solo saben culpar a los de Madrid y a los de Bruselas de todo lo que pasa. Y cuando se ven apurados cada vez lo tienen más difícil a los anteriores. Pero a la hora de dar la cara, de gestionar los resultados, ahí están los datos del mal presupuesto que hicieron para el 24 y del mal presupuesto que tenemos este año y que nuestra formación política presentó oportunamente enmiendas a la totalidad con análisis, propuestas y alternativas. Además de incumplir, mal presupuestaron el año 25. Lo que queremos hoy trasladarles de forma clara, que este es un gobierno victimista, pura propaganda, que no gestiona bien, que es poco transparente y yo diría ineficaz. Y no lo decimos nosotros, que lo decimos, lo dicen los datos. El ministerio, que son sus datos. Esto sí que no es manejable, se puede confundir, esconder, pero lo que es evidente es que 1.330 millones que estaban a disposición de las políticas públicas no se lo gastaron. Y lo que es evidente que de eso hay 1.066 millones en capítulos 6 y 7 que no se gastaron. Y tenemos barracones
tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas en las infraestructuras sanitarias, en las educativas, especialmente en el ámbito de las universidades. Ni les cuento los problemas en infraestructuras hidráulicas, que hacen que esta sea de las comunidades, si no la que más sigue vertiendo al mar agua sin depurar, especialmente en unos territorios, el más relevante, la isla de Tenerife. Han visto ahí en el sur y en el norte cierre de playas porque la gestión de las aguas residuales es deficiente, no lo siguiente. Y un dato. Pero sin embargo, se quejan de la propuesta de quita hecha por el Estado, se quejan también de que el Estado no quiera un convenio en materia hidráulica como lo tiene en carreteras. Se quejan porque en esto son unos artistas, lo he dicho, en la propaganda, en victimizarse. Pero yo supongo, por supuesto, nosotros siempre estaremos a favor de que la deuda sea la quita mayor. Quien hizo la propuesta de quita de deuda fuimos nosotros, en una PNL como grupo parlamentario. Y casi no la apoyan. La terminaron apoyando después de bastantes presiones. Perdona, y Matilde dijo en una comisión el otro día que lo que ellos iban a defender como gobierno era la propuesta que habíamos hecho nosotros. Aunque no sabemos lo que... El problema es que la señora Matilde Asián no se sabe muy bien si va al Consejo de Política Fiscal y Financiera en nombre de Canarias o en nombre del PP. Todo apunta que va en nombre del PP porque se levantó de la reunión y no defendió ninguna posición. De manera que difícilmente el gobierno de Canarias coloca los intereses de esta tierra en los foros estatales cuando su representante se levanta y se va porque era una consigna de Feijóo en su estrategia de acoso y derribo al gobierno de España, que allá él. De manera que ese es un cuento. Nosotros defenderemos la mayor quita posible. Ya hay una propuesta aprobada en el Parlamento y hay una propuesta del Gobierno de España. Ahora se trata de discutirla. Y lo del convenio de obras hidráulicas, si son incapaces, nosotros hemos defendido más recursos para las obras hidráulicas, que por cierto no es una exigencia del REF, es un asunto político, de negociación política. Pero si luego no se gastan los cuartos, si ahí están los datos, 1.090 millones en el año 23, 1.330 en el año 24. Si en inversiones, que es de lo que estamos hablando en obras hidráulicas, les ha sobrado 1.066 millones de euros. Por eso les digo que terminan confundiendo a la opinión pública y les terminan confundiendo a ustedes también. Pero a nosotros no. A nosotros no, porque nuestro deber, nuestra responsabilidad es trasladar a la opinión pública los datos rigurosos y reales. Lo hicimos cuando gobernábamos, cuando presentábamos los presupuestos y cuando se hacía el balance final. Lo hemos hecho en la oposición presentando alternativas documentadas, rigurosas y que les trasladamos a ustedes, y ahora haciendo un balance de la mala gestión presupuestaria del año 24 del gobierno de las dos derechas. Un inciso. Sacaron pecho, cuando aprobaron el presupuesto del 24, sacaron pecho con un presupuesto que crecía, el presupuesto más expansivo de la historia canaria, con un incremento de 1.121 millones de euros. La realidad es que de ese incremento de 1.121 millones se han dejado de gastar 1.326, o sea, se han dejado de gastar más que lo que realmente vendieron a bombo y platillo de lo bueno y estupendo que era, que iban a incrementar un presupuesto en un 11% sobre el presupuesto del 23, que denota, pues eso, el que lo importante es pues dar informaciones grandilocuentes y después pues hacerse las víctimas, porque la culpa siempre o la tiene Madrid o alguien la tiene menos ellos. Fermín, ¿alguna cosa quieres tú aclarar? ¿Te parece suficiente? Sí. ¿Más cuestiones sobre este tema que queden poco claras o que necesiten precisar? Les pasaremos los cuadros, los hemos simplificado para facilitarles el tema, pero son incontestables. Y las fuentes, que creo que deben estar en alguno de los cuadros, son fuentes oficiales de la propia intervención, que eran provisionales, y ahora del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, ustedes dicen que sí, sí.
Primero, respetar a todas las fuerzas políticas democráticas que operan en Canarias, y Coalición Canaria es una de ellas, celebrado su congreso. Yo me voy a ocupar de leerme los papeles, porque lo importante no es lo que ellos digan, sino lo que escriben y aprueban, a ver en qué consisten sus propuestas. He visto poca cosa, poco contenido, y por lo tanto evaluaremos los contenidos, porque esto lo hacemos con todas las fuerzas políticas y por lo tanto lo haremos con Coalición Canaria, y por lo tanto hemos asistido como invitados al acto de clausura y pues nada que objetar, lógicamente, a que las otras fuerzas políticas celebren sus congresos para decidir su política, sus modos de organizarse y su dirección. Lo haremos nosotros próximamente. Con respecto al asunto del entendimiento, Nueva Canaria siempre antepondrá en su práctica política los intereses de la gente, los intereses de Canarias, cualquier otra consideración. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros, en el tema migratorio, que ha acaparado el 70% de los contenidos políticos de lo que vamos de legislatura, hemos estado del lado de los niños y hemos estado del lado de Canarias. No hemos usado nunca el tema migratorio de manera partidista. De forma que siempre serán los contenidos y los programas los que determinen nuestras posiciones. De la misma manera, hemos sido muy críticos con este gobierno, por ejemplo, con la modificación del REF para que la reserva de inversiones se aplique a vivienda privada, porque creemos que eso que han conseguido en Madrid es contrario al interés general, que eso favorece la especulación, que favorece la burbuja inmobiliaria, que eso deteriora la oferta de vivienda asequible a la mayoría de la población. Les pongo un ejemplo de coincidencia de los derechos de los niños y juntar fuerzas para defender una distribución justa de los chicos en el conjunto del Estado para que estén bien atendidos, y de la misma manera nuestra oposición total y en solitario a modificar la reserva de inversiones para favorecer la especulación. Y con estos dos ejemplos les digo que siempre serán los programas los que determinen los entendimientos. Esta es la razón por la que gobernamos en instituciones con fuerzas políticas distintas, pero acuerdas un programa, pasada legislatura, gobierno de progreso, el pacto que hicimos, el programa no es el de Nueva Canaria, aunque tenía contenidos de Nueva Canaria, había contenidos de otras fuerzas políticas, pero nos juntamos porque había un programa. En las elecciones generales, con programas por delante, hemos ido en unas ocasiones con unas fuerzas políticas y en otras ocasiones con otras. Y así lo haremos en el futuro. Adelanto, digo, porque creo que el entorno condiciona, que en el año 27, si se cumplen los calendarios, habrá elecciones generales y elecciones a ayuntamientos, cabildos y parlamentos. Y tengo la impresión, no sé ustedes, tengo la impresión de que este mundo está cambiando en algunos parámetros a peor. Y que el dilema en el año 27, en el orden estatal, europeo e internacional, no será centro-periferia, va a ser derecha-izquierda, progresismo o regresión, en definitiva, democracia o autoritarismo. Y sí les digo que en ese debate que está armado ya a nivel global, Nueva Canaria, en esta etapa, y espero que siga siendo así en el 6º Congreso Nacional, con la nueva política, con los nuevos estatutos y con la nueva dirección, siempre estaremos del lado del progreso, de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades y de la paz, que todo ello está amenazado. Por lo tanto, siempre los programas por delante para cualquier entendimiento. No nos confunden las consignas, no nos confunden las frases hechas ni las simplificaciones. Nosotros siempre con papeles, con ideas y propuestas por delante. Y en ese terreno abierto a la defensa de Canarias, a la defensa de nuestra identidad, de la sostenibilidad y ese largo etcétera de cuestiones que nos inquietan. Y acabo con el último ejemplo para que vean que las ideas son la clave de la política y no solo la propaganda. Canarias aumentó la población en lo que va de siglo en 600.000 personas. Tenemos un problema gravísimo en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife y en menor medida en Gran Canaria, de población residente y de llegada masiva de turismo que está tensionando las infraestructuras, los puertos, los aeropuertos, las carreteras,
que hay dificultades en la producción de agua, en la producción de energía, que tenemos problemas habitacionales gravísimos, que tenemos problemas de movilidad gravísimos, que tenemos problemas de empleo en algunos territorios. Y lo que decimos es que frente a eso hay dos maneras de actuar: mirar para otro lado y echarle la culpa a los demás, que es lo que hace el gobierno de las dos derechas, o lo que dice Nueva Canaria, que lo hizo en su momento cuando tuvimos responsabilidades, y es poner límites al crecimiento. La única manera de limitar el crecimiento de población residente y poner límite a la llegada a esto de contar turistas es actuar. Y esta comunidad tiene competencias estatutarias más que suficientes para eso que nos reclamaron casi 100.000 ciudadanos el 20 de abril del 2024, se cumpla. Límites al crecimiento, moratorias al alquiler vacacional, desclasificar camas turísticas porque la ley, que no hayan hecho los deberes urbanísticos porque lo permite la ley, y ya lo hicimos en el año 2001. Tasa turística. Estas son las políticas, y es sobre las políticas. ¿Qué hacer con las listas de espera, con el fracaso escolar, con la financiación de las universidades, con el modelo de desarrollo? ¿Qué REF queremos? ¿Qué presupuesto del Estado? Donde siempre Nueva Canaria antepondrá estos contenidos con quien haga falta para defender nuestros intereses. Yo quería preguntarle, aparte del rechazo a la PIC y bueno, lo que ponía la moratoria al alquiler vacacional, ¿qué otras propuestas en materia de vivienda han llevado algunas al Parlamento? Muchísimas. Sí. ¿Se me puede recordar eso? Sí. Bueno, el planteamiento de Nueva Canaria es que la vivienda es un derecho constitucional y estatutario claramente quebrado. Que aunque no sirva de consuelo, desgraciadamente esto no solo nos pasa a nosotros. Pasa en el resto de España y en gran medida en muchos países de la Unión, no en todos. Y que la primera respuesta al problema de la vivienda como derecho es que el sector público construya más vivienda protegida para alquilar. Tenemos un parque de vivienda protegida por debajo del parque de medio de la Unión Europea. En Europa están en torno al 8% de las viviendas instaladas y en España está en torno al 2%. Por lo tanto, más vivienda pública, más suelo público, más dinero público para construir vivienda fundamentalmente en régimen de alquiler. La segunda cuestión que hemos dicho, hay que movilizar el parque de viviendas vacías. En España hay casi 3 millones de viviendas vacías y en Canarias, según el INE, en torno a 220.000 viviendas vacías. Nosotros creemos que una parte de las viviendas vacías pueden ir al mercado del alquiler si le garantizamos a los dueños seguridad jurídica para que los alquileres se cobren y el patrimonio se preserve. Si tú le dices al ciudadano que tiene o ciudadana que tiene una vivienda vacía que tu gobierno le vas a garantizar que tú coges su vivienda, tú la alquilas y tú le garantizas la renta, y le dices a esa persona que además cuando se le devuelva su bien va a estar en condiciones similares a las que tenía cuando lo entregó, hay gente que se anime. En Euskadi hay un programa de vivienda vacía que representa 8.000 viviendas. 8.000 personas que tenían viviendas vacías se la han dado al gobierno vasco y el gobierno vasco le garantiza la renta y el patrimonio. Y han invertido aproximadamente unos 27 millones de euros al año para contribuir a que los inquilinos de baja renta pues tengan una ayuda. Por lo tanto, movilizar una parte del parque de vivienda vacía. Si movilizáramos solo el 10%, serían 22.000 viviendas. La tercera cuestión que decimos es que hay que poner límites al alquiler vacacional. Propusimos una moratoria, no más viviendas de alquiler vacacional. Vamos a respetar las que están y a regularlo, pero no más vivienda vacacional. No nos hicieron caso y hay algunos territorios donde se han incorporado, han presentado papeles, han adquirido derechos. Pues nada más y nada menos, en el caso de Lanzarote, dice las autoridades locales que aumentó el parque de viviendas después de que se anunció la ley de alquiler vacacional un 80%. Por lo tanto, limitar las nuevas viviendas vacías y especialmente a los grandes tenedores, a los especuladores. Se están construyendo edificios no para hacer hoteles, no para hacer viviendas, sino para hacer alquiler vacacional.
Que por cierto, y lo veremos, esa reforma de la reserva de inversiones que han promovido en las Cortes y a la que nos hemos opuesto solo nosotros, dará disgustos por aquí, y si no, al tiempo. Y la cuarta cuestión que hemos propuesto es limitar la venta de viviendas en Canarias a extranjeros no residentes. Lo dice hasta Pedro Sánchez. Y ahora lo dice Clavijo. Ni caso cuando lo hemos propuesto, pero ahora lo dicen todos. Creemos que estas no son las únicas. Estas medidas, más vivienda pública, mover el mercado de la vivienda privada vacía con garantía y seguridad jurídica, por supuesto limitar que sigan avanzando el número de viviendas vacías que terminen en el alquiler vacacional y limitar, restringir, impedir que la vivienda a extranjeros no residentes se limite en un archipiélago como el nuestro. Insisto, esto último, que lo decíamos solo nosotros, ahora lo dice Clavijo con la boca chica, ayer lo dijo, y lo dice Pedro Sánchez. Ayer viendo un informativo, yo no veo mucha tele, pero los informativos sí, y hablaban de limitar la vivienda vacía, ya no en Canarias, que por supuesto, a extranjeros, perdón, el tema de las viviendas de extranjeros, pues hasta Pedro Sánchez lo dice. Esas son propuestas. Hemos hecho una quinta propuesta, modificar la ley de vivienda, que es de mi época, del año 2003, la ley de vivienda de Canarias vigente se hizo en mi época de presidente, han pasado 20 años, parece razonable actualizarla, hemos pedido actualización y nos han dicho que no. No ha habido ni una sola propuesta de las que hemos hecho desde el principio de la legislatura en cada uno de estos asuntos que hayan dicho que sí. No han hecho nada. ¿Saben lo que es la consecuencia de no hacer nada? Ya van para 2 años de gobierno, Es que aquí sigue aumentando el precio más que la media. Que en todos los lugares hay problemas, pero aquí los problemas son más graves. Y que los recursos para la vivienda no solo no aumentan, sino que decaen. Y que recursos disponibles en inversión no solo no se invierten, sino que dejan de gastarlo. Estos son la dura realidad, ¿no? Pues si no hay nada más, perdona. Pues ahí ya lo hemos dicho, el secretario de organización ha emitido un comunicado claro para que no haya confusión sobre las posiciones del partido y las decisiones que se tengan que tomar cuando los datos acompañen, las tomará la Ejecutiva Nacional. Y si alguien quisiera aclaración sobre el comunicado del secretario, está por aquí, le da el teléfono y queda con ustedes, sin ningún problema. Yo lo que creo es que el mundo está cambiando y que se está produciendo un reajuste organizativo e ideológico en las sociedades. Fíjense, ayer no me llevo muchas alegrías últimamente con la cosa política, no me refiero a lo local, sino a lo global, con más de 1000 manifestaciones en los Estados Unidos. Yo creo que va a haber una reacción frente al autoritarismo, a la pérdida de libertades y derechos, y confío en eso. Y se va a producir un reajuste organizativo e ideológico desde lo local a lo global. Y lo que yo sí sé es que esta nueva Canarias que yo presido, y creo que la que salga del sexto congreso, digo creo porque depende de lo que decidamos, delegados y delegadas, vamos a estar siempre del lado del espacio progresista, del interés general de Canarias, que si hay que elegir, elegiremos siempre a los que más necesitan de la cosa pública, que defendemos un Estado fuerte, bien estructurado, que garantice derechos, la sanidad, la educación y la vivienda, que aunque la Constitución y el Estatuto dicen lo que dicen, no está garantizado. En la propuesta de ley que presentamos para modificar la ley de vivienda, consideramos que la vivienda debía ser un derecho subjetivo y por lo tanto reclamable, como es la sanidad. Si a ustedes no le atienden debidamente, es verdad que hay que defenderse, no es fácil, en la sanidad pública ustedes pueden reclamar a los tribunales. Esto no pasa con la vivienda. Nosotros queremos convertir el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo. Lo tiene solo Euskadi. Y también dijeron que no. Por lo tanto, nosotros seguro que en lo que pase de aquí al 27, que habrá confrontador electoral, el espacio que representamos estará en el espacio
progresista de la izquierda. Nuestro objetivo es articular la izquierda canaria con generosidad y con programas de defensa del interés general. Y los ciudadanos decidirán. Yo confío que el pueblo, que es sabio, tendrá que ponerse del lado de quien defiende sus derechos, sus libertades, las reglas de juego. Y ayer, a pesar de la desesperanza de estos 80 días del presidente Donald Trump, hubo 1000 manifestaciones. Y que no es fácil manifestarse en los Estados Unidos, ni muy habitual, pero yo creo que hay esperanza. El reajuste organizativo e ideológico pondrá a cada cual en su lugar. Y yo sé dónde vamos a estar nosotros. Sobre otros tengo serias dudas, pero el tiempo coloca a cada cual en su lugar. Y una última, si hoy hubiera elecciones a nivel nacional, ¿no descartaría pactar con Coalición Canaria? Pues si es para apoyar un gobierno con Vox, no, que fue lo que hicieron. Nosotros intentamos ese acuerdo y no fue posible porque no quisieron. Entre las cuestiones que no querían renunciar era a pactar un gobierno con la extrema derecha y votaron la investidura de Feijóo con Vox. Por cierto, ningún grupo nacionalista, ni de izquierda ni de derecha de España, se sumó a esa mayoría ultra que pretendió hacer presidente del gobierno de España, Feijóo. De manera que será el programa lo que lo determine, pero cosas como esta nos alejan, o la reforma de la reserva de inversiones, o mirar para otro lado cuando el PP impide con su oposición un reparto de menores no acompañados, equilibrado, justo, para atenderles de forma debida en función de la capacidad de cada territorio. Quien está impidiendo la distribución de los menores entre las comunidades de España es el Partido Popular. Lleva un año oponiéndose y ahora me dicen que hay como 5 o 6 recursos pendientes contra el previsible decreto en tramitación que solo pretende distribuir 4.400 chicos y chicas que están ahora entre Ceuta y Canarias, o Melilla y Canarias. ¿Vale? Y a ese le van a presentar 6 recursos tal. Bueno, por ejemplo, Coalición Canaria con la boca chica critica esto. Vamos a ver qué pasa esta semana. Ustedes y yo vamos a ver con interés el debate de convalidación del decreto ley para el reparto puntual de los menores no acompañados. Ahí se retratará todo el mundo y veremos quién está con los menores, que es lo más importante, y con Canarias esta misma semana en ese debate de convalidación del decreto ley que aprobó el Gobierno y que pretende una salida puntual, coyuntural, sin menospreciar que esto será bueno para los que se vean afectados. No deja de ser una medida que en absoluto va al fondo de la cuestión, que era modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pues nada, muchísimas gracias.